Estimado docente y oyentes, reciban un cordial saludo de parte de quien les habla, Álvaro Cabrera, estudiante de la carrera de Comunicación y moderador del Grupo B. El presente debate tratará acerca de la Primera Guerra Mundial y será consignado en tres momentos: introducción, argumentación y conclusión. En la argumentación se tomará en cuenta las siguientes directrices. El estudiante se remitirá a responder específicamente a la pregunta planteada. Deberá tomar en cuenta 30 segundos para su respuesta. Se contabilizará los 30 segundos mediante cronómetro. Con las presentes instancias, iniciamos. La Primera Guerra Mundial tuvo lugar entre 1914 y 1918. Fue un conflicto a gran escala que involucró a las principales potencias mundiales de la época, mismas que se originó a raíz de tensiones políticas, individuales, rivalidades territoriales y alianzas militares, y tuvo un impacto devastador en la sociedad, la economía y la geopolítica mundial. En base a esta breve introducción y a los conocimientos adquiridos, los estudiantes responderán a las siguientes preguntas. Iniciamos con la señorita Paulina. Y la pregunta es, ¿cree usted que la Primera Guerra Mundial fue un evento necesario para el avance y desarrollo de la sociedad en ese momento? Sí fue importante en ese momento para la sociedad porque se dio con el inicio de la revolución industrial, teniendo en cuenta a través también de las nuevas tecnologías y la nueva forma de vida. Por ejemplo, en la agricultura se dio de la producción manual que antes se utilizaba en hectáreas, por ejemplo, de una hectárea, por poner un ejemplo, que lo hacían con yuntas, lo hacían de manera manual, avanzaron a la producción industrial a través ya de maquinarias, avanzaron en el tiempo y en el espacio. Entonces, eso nos ayudó a desarrollarlo de manera más avanzada y más productiva. Muchas gracias. Continuamos con el señor Alexis. ¿Cree usted que la Primera Guerra Mundial fue un evento necesario para el avance y desarrollo de la sociedad en ese momento? No estoy de acuerdo con Paulina, ya que buscaban la rivalidad económico colonial que en aquella época existía entre las grandes potencias. De reivindicación nacionalista por parte de Alemania, considerando que debía ejercer un papel aún más dominante a nivel mundial y debido a su elevado desarrollo industrial. Gracias. Juan Pablo, con la misma pregunta. ¿Cree usted que la Primera Guerra Mundial fue un evento necesario para el avance y desarrollo de la sociedad en ese momento? Concuerdo con la postura de Paulina porque se dio una reorganización económica, como también a nivel científico y tecnológico se dieron los sistemas de propulsión, la aviación y las telecomunicaciones. Cabe recalcar que también se formaron nuevos estados como Finlandia, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Hungría, entre otros. Listo, muchas gracias. Doménica responderá con la misma pregunta. ¿Cree usted que la Primera Guerra Mundial fue un evento necesario para el avance y desarrollo de la sociedad en ese momento? Defendiendo la postura del compañero Alexis, yo creo que no fue necesaria porque dejó varios conflictos que se dieron por tierra, aire y mar. Fue tan terrible que dejó más de 8 millones de víctimas militares y varias millones de víctimas civiles, que murieron casi el 60% de las personas que lucharon y dejando daños no solamente a nivel de la población, sino también daños mucho más internos. Listo, muchas gracias. Walter, ¿cree usted que la Primera Guerra Mundial fue un evento necesario para el avance y desarrollo de la sociedad en ese momento? Por mi parte, estoy totalmente de acuerdo con la compañera Paulina y el compañero Juan Pablo. Más allá de los
devastadores acontecimientos que surgieron durante la Primera Guerra Mundial, pues se evidenció importantes cambios tecnológicos y científicos, como por ejemplo la medicina, la tecnología militar se incrementó, también se produjeron varios cambios sociales y políticos. E incluso esto conllevó a la creación de nuevos estados y el surgimiento de movimientos nacionalistas. Listo, muchas Incluso también, gracias. Terminó su tiempo. Continuamos con la siguiente pregunta. Juan Pablo, ¿piensa usted que la Primera Guerra Mundial logró resolver los conflictos y tensiones políticas que existían en Europa en ese momento? Sí, a decir verdad, sí se resolvieron los conflictos y tensiones políticas. Un claro ejemplo de esto es cuando se incorporó el sufragio universal por primera vez en la historia, y también no solo en el ámbito político, sino también cultural, económico y social. Se abolieron países antiguos y se formaron nuevos. También se unificaron, se volvió a trazar los límites y se establecieron organizaciones nacionales. Listo, muchas gracias. Doménica, responderá con la misma pregunta. ¿Piensa usted que la Primera Guerra Mundial logró resolver los conflictos y tensiones políticas que existían en Europa en ese momento? Defendiendo la postura, yo no estoy de acuerdo con la postura del compañero Juan Pablo, ya que no solo, no solo fue que resolvieron esto, sino que se abolieron varios países antiguos, se formaron nuevos, se volvieron a trazar los límites y se establecieron organizaciones internacionales. Listo, muchas gracias. Walter, con la misma pregunta. ¿Piensa usted que la Primera Guerra Mundial logró resolver los conflictos y tensiones políticas que existían en Europa en ese momento? concuerdo con el compañero Juan Pablo. Eh, Durante este tiempo, se hicieron tratados de paz, como por ejemplo el Tratado de Versalles, el cual obviamente detuvo de cierta manera la, los conflictos entre estas naciones. Entonces, fue algo positivo que surgió en ese momento con la finalidad de acaparar, digamos, este tipo de conflictos. Muchas gracias. Alexis, con la misma pregunta. ¿Piensa usted que la Primera Guerra Mundial logró resolver los conflictos y tensiones políticas que existían en Europa en ese momento? Defiendo la postura de mi compañera Doménica, porque tanto Alemania perdió sus colonias, debió desmantelar su flota y reducir su ejército. Francia recuperó las regiones de Alsacia y Lorena. El imperio austrohúngaro quedó desintegrado y surgieron nuevas naciones como Checoslovaquia, Yugoslavia y Hungría. Muchas gracias. Paulina, ¿piensa usted que la Primera Guerra Mundial logró resolver los conflictos y tensiones políticas que existían en Europa en ese momento? Defiendo la postura del compañero Walter y del compañero Juan Pablo, porque se creó la Sociedad de las Naciones, inclusive hubo un avance de la ciencia y la tecnología de una forma más avanzada, la política y la economía, y los avances en el tema de sanidad, que fue lo que ayudó mucho más en este tiempo. Muchas gracias. De esta forma, continuamos con la siguiente pregunta. Con Paulina, nuevamente. ¿Cree usted que la Primera Guerra Mundial contribuyó a la consolidación de alianzas internacionales más sólidas entre los países involucrados en el conflicto? Estoy de acuerdo en la consolidación de las alianzas internacionales, porque a través de los imperios, tanto alemán, austrohúngaro, ruso, dejaron de existir, mientras que con el Tratado de Saint-Germain, que se firmó el 10 de septiembre de 1919, estableció la República de Austria, formando así la mayoría de las regiones de habla alemana, que eso fue fundamental para que entre todos los países que estaban involucrados en el conflicto podrían consolidar alianzas.
Muchas gracias. Continuamos con Alexis. ¿Cree usted que la Primera Guerra Mundial contribuyó a la consolidación de alianzas internacionales más sólidas entre los países involucrados en el conflicto? En este caso yo no estoy de acuerdo con la compañera Paulina, ya que como consecuencia desaparecieron varios imperios, como Alemania, el austrohúngaro, ruso y otomano dejaron de existir. O al igual los despojaron de importantes territorios y impusieron significativos pagos de compensaciones. Muchas gracias. Juan Pablo, con la misma pregunta. ¿Cree usted que la Primera Guerra Mundial contribuyó a la consolidación de alianzas internacionales más sólidas entre los países involucrados en el conflicto? Sí, defiendo la postura de Paulina porque el objetivo de las alianzas internacionales era de mantener el equilibrio de poder, defender el territorio, así como también establecer las bases de paz y una organización firme y consolidada en las relaciones internacionales. Gracias. Doménica, con la misma pregunta. ¿Cree usted que la Primera Guerra Mundial contribuyó a la consolidación de alianzas internacionales más sólidas entre los países involucrados en el conflicto? Defendiendo la postura del compañero Alexis, puedo decir que no, ya que supuestamente se formó una serie de alianzas y acuerdos entre sí, entre estos países, los países involucrados, que estaban destinados a resolver ciertas disputas, también supuestamente a proteger naciones y sus colonias. Sin embargo, estas alianzas no pudieron calmar en sí la paz, no pudieron Tiempo. mantener los Perdón, temores. tiempo. Muchas gracias. Continuamos con Walter, con la misma pregunta. ¿Cree usted que la Primera Guerra Mundial contribuyó a la consolidación de alianzas internacionales más sólidas entre los países involucrados en el conflicto? De mi parte, acordando y acotando a las intervenciones de la compañera Paulina y el compañero Juan Pablo, pues puedo decir que, o puedo mencionar más bien, que durante la Primera Guerra Mundial tuvo un impacto significativo para que estas alianzas internacionales se lleven con mayor normalidad, digámoslo así, aunque tal vez no Tiempo. quedaron muy Gracias. sólidas. Terminó su tiempo. Muchas gracias. Continuamos con la última pregunta. Con la última pregunta de este debate. Juan Pablo debe responder a la siguiente pregunta. ¿Considera usted que la Primera Guerra Mundial fue un factor determinante en el cambio de roles y derechos de las mujeres en la sociedad de la época? Sí fue de gran importancia el rol de la mujer en esta etapa, ya que reemplazaron a los hombres que fueron a la guerra. Incluso eh, también muchas mujeres llegaron a reivindicarse en varios países de Occidente en la igualdad legal, política y profesional. Listo, muchas gracias. Doménica debe responder a la misma pregunta que se le planteó. Yo no estoy de acuerdo al comentario del compañero Juan Pablo, ya que durante esta época en el cambio de roles de las mujeres y la sociedad no fue en su totalidad porque seguía, sin embargo, la discriminación hacia nosotras, seguía un factor que nos separaba de la sociedad. Muchas gracias. Walter, respondemos a la misma pregunta. De mi parte, concuerdo con el compañero Juan Pablo, ya que la participación de las mujeres fue fundamental ante la ausencia de los hombres que tal vez en la guerra participaron. También exigieron que sean tomadas en cuenta para el voto y también incluso una mayor participación y representación política. ¿Listo? Muchas gracias. Alexis,
Respondemos a la misma pregunta. ¿Considera usted que la Primera Guerra Mundial fue un factor determinante en el cambio de roles y derechos de las mujeres en la sociedad de la época? Defiendo la postura de la compañera Doménica, porque sí, debido a al gran reclutamiento de hombres a la guerra, las mujeres pudieron acceder al campo laboral y en especial a la zona bancaria, pero no siendo esta la manera que ellas pudieron obtener todos los derechos como los hombres. Muchas gracias. Paulina, respondemos a la misma pregunta. Defiendo la postura del compañero Walter y Juan Pablo, porque con esto fue un avance importante de involucrar a la mujer en el campo laboral, en el campo bancario, asumiendo nuevas responsabilidades y nuevos roles en la sociedad, que fueron importantes porque fue una lucha grande que ayudaba para tener una mejor consideración social de la mujer en la sociedad. Muchas gracias. En conclusión, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto devastador que cambió el curso de la historia mundial, provocando la caída de imperios, el surgimiento de nuevos estados, el avance tecnológico y científico, así como un impacto profundo en la sociedad y la economía a nivel global. Las secuelas de la guerra sentaron las bases para conflictos posteriores y marcaron el inicio de una era de transformaciones radicales en el escenario internacional. Muchas gracias.